Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nos vamos al libro de Génesis, donde Dios le habla a un hombre y le dice: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces lo primero que hace Dios es que manifiesta su sueño, su voluntad a un hombre. Agarra a Abraham, no le importa dejar todo, no le importa dejar su tierra, su parentela, no le importa, y sale de ahí a la tierra que Dios lo estaba guiando. Y llegó, cuando Abraham obedeció, llegó a un lugar muy especial. Cuando obedeció y salió de Harán, llegó a un lugar muy especial. Génesis 12 del 7 al 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando Abraham obedeció y dejó a Harán, y dejó la tierra, su parentela, y renunció a sus sueños por seguir los sueños de Dios, llegó a Betel. Fue en Betel donde Dios le vuelve a hablar y le hace una promesa y le dice: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham entiende que ese no era cualquier lugar. Abraham entiende que la presencia de Dios estaba ahí. Y Abraham lo que hace es que edifica un altar para alabar al Señor. Amén. El camino de todo discípulo del Señor es este: renunciar a tus sueños, a tus anhelos, para ir por los sueños y los anhelos de Dios. Cuando el ministerio verdaderamente iba a empezar, en el año 2020, un día me estaba bañando y mientras me bañaba el Señor me empezó a hablar clarísimamente. Para mí era como audible. No sé si fue audible o fue dentro de mí, pero para mí fue clarísimo. Ya habíamos empezado por su instrucción el ministerio y apenas estábamos empezando con algunas reuniones en Ciudad de México. En el 2020 acababa de nacer mi hija y un día yo me estaba bañando y el Señor me habló claro y me dijo: hijo, te quiero usar. Y me dijo: pero me estorbas. Te quiero usar, pero me estorbas. Y le dije: ¿cómo que te estorbo, Señor?
Y me dijo, porque tú tienes anhelos propios, sueños personales que tú quieres para ti. Y si yo te uso como te quiero usar, se estaba refiriendo a los dos, a la pastora y a mí, pero me estaba exhortando a mí en mi persona. Por eso lo estoy diciendo en primera persona. Me dijo, pero si yo hago lo que quiero hacer y tus sueños y tus anhelos siguen aquí, lo que vas a hacer es que te vas a servir de mí. No me vas a servir a mí. Vas a usar la unción, vas a usar mi presencia para hacerte famoso tú, para hacerte conocido tú, para cumplir tus anhelos, tus sueños, y no me vas a servir a mí, te vas a servir de mí. Y me dijo el Señor, y he levantado a tanta gente, y la unjo, y les doy mis dones, y me manifiesto a través de ellos, pero como no murieron a sí mismos, se sirven de mí. Usan mi poder, usan mis dones para su beneficio personal. Y el Señor me dijo, ya no quiero eso. Así que el Señor me dijo en aquel día, hoy tienes que tomar una decisión. Me dijo, te amo tanto que si decides ir por tus sueños, por tus anhelos y por lo tuyo, yo te voy a bendecir. Y me mostró una visión y me veía muy próspero con mi familia, muy con la bendición de Dios. Me dijo, pero si hoy renuncias a lo tuyo y decides ir por lo mío, esto va a pasar. Y de repente veía en visión, había un monte y la subida al monte era un camino muy angosto y había piedras y había obstáculos, había maleza. Y llegabas a un punto del monte donde ya no había camino, había un océano. Le decía, ¿qué es esto, Señor? Y el Señor me dijo, si decides hoy renunciar a lo tuyo e ir por lo mío, el camino va a ser duro, va a ser de subida, va a ser un camino angosto. Y vas a llegar a un punto donde ya no sabrás para dónde ir, no habrá camino. Y tendrás que sumergirte en el océano de mi presencia y yo te voy a llevar a ti y a tu casa donde quiera, como yo quiera. Pero mi presencia estará contigo. Y el Señor me dijo ese día, escoge pues hoy, o vas por lo tuyo y mi bendición estará contigo, o renuncias a lo tuyo, vas por lo mío y mi presencia estará contigo. Y me dijo, pero estate consciente que si decides por lo mío, tú, tu esposa, tu hija, tu casa, tienen que estar dispuestos a morir por mí, a entregar su vida por mí. Y le dije, Señor, renuncio a lo mío. Voy por lo tuyo.
y voy a entregar mi vida por el evangelio. Y voy a entregar a mi esposa y a mi hija y mi casa por ti. Tome mi decisión. Y cuando un discípulo del Señor decide soltar lo suyo e ir por lo del Señor, el Señor los va a llevar a un Betel, te va a llevar a un lugar de encuentro, donde hay un portal, donde se une el cielo con la tierra, y donde Él te va a hablar y te va a decir: por cuanto decidiste dejar lo tuyo e ir por lo mío, escúchame, mi presencia está contigo, mi persona está contigo. Y ese discípulo, si es entendido, va a hacer lo de Abraham. Va a levantar en ese sitio un altar de adoración y le dirá: que todo lo que respire alabe a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque ese discípulo entiende que no está en cualquier lugar. Entiende que llegó a un Betel. Entiende que llegó a casa de Dios, puerta del cielo. Pero después de que Abraham tuvo ese encuentro, inmediatamente después lo que pasó es que vino hambre sobre la tierra y Abraham se tuvo que refugiar en Egipto. Y como su mujer era hermosa, Faraón se la quitó. Mas el Señor no dejó que la tocara. Y el Señor, fiel a su amigo Abraham, manda plaga sobre Faraón y Faraón se la devuelve con todas las riquezas que le había dado Faraón a Abraham en Egipto y le dice: vete de aquí. O sea, lo primero que pasa después de que Abraham renuncia es que Dios lo lleva a un Betel, pero después de ese Betel viene un tiempo de prueba. En ese tiempo vino hambre sobre la tierra, lo lleva a Egipto. Fueron tiempos muy duros, pero Dios estuvo con Abraham. ¿Pero qué creen? Cuando Abraham pasa la prueba, saliendo de Egipto, al primer lugar que fue a este. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. O sea, de Betel entra una prueba en Egipto, Dios le da la victoria, sale de la prueba de Egipto y al primer lugar donde Abraham se dirige es a Betel, casa de Dios, puerta del cielo, al encuentro con su Señor. En ese lugar donde Dios le hizo la promesa. En ese lugar donde Dios determinó que se uniera el cielo con la tierra y que Abraham escuchara su voz y que Abraham escuchara su promesa. Y nuevamente llega Abraham a Betel y lo que hace, invoca allí a Abraham el nombre de Jehová.
Este no es cualquier lugar, es casa de Dios, puerta del cielo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En Betel es donde las personas son transformadas por la presencia de Dios. En Betel es donde aquellos que han decidido dejar lo suyo por seguir a Dios, es donde escuchan su voz, donde escuchan sus promesas, donde sienten y perciben su presencia, donde levantan altar al Señor, donde adoran al Señor, porque no es cualquier lugar, es casa de Dios, es puerta del cielo. Abraham tiene a un hijo llamado Isaac. Isaac tiene a otros hijos. Uno de ellos se llama Jacob. Jacob significa el usurpador. Ya en los últimos días de Abraham, Jacob engaña a Abraham para que Abraham le declare la bendición del primogénito, y no a Esaú. Y Esaú quiere matar a su hermano Jacob, al usurpador. Y Jacob sale corriendo de ahí y va camino a Harán, de donde muchos años antes había salido Abraham. Y va camino a Harán. Y miren lo que pasa. Lo que sucede cuando Abraham le da la bendición de primogenitura, le está diciendo, el linaje va a seguir a través de ti, Jacob. La promesa que Dios me dio y que dio a mi padre Abraham, cae sobre de ti, Jacob. Y Jacob no se había dado cuenta, pero empezó a caminar en el destino profético que Dios tenía para él. Y sale huyendo, dejando lo suyo atrás, yendo hacia el destino profético que Dios tenía para él. ¿Y a dónde creen que llega? A Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
Abraham partió con su Señor, Isaac partió con su Señor, pero el Señor lleva a su nieto, lleva a Jacob. Y Jacob ni se dio cuenta, pero cuando empieza a caminar en el propósito de Dios, al primer lugar que Dios lo lleva es a Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Jacob no tenía el entendimiento en ese momento que había tenido su padre Isaac y su abuelo Abraham. Escalera, y en la cima de la escalera estaba el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Le reafirma la promesa que había dado a Abraham. Cuando tú llegas a Betel, no solo es para ti, es para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Algún día, cuando yo ya no esté en esta tierra, me imagino que lleguen mis nietos a un lugar a adorar y el Señor les diga: aquí era donde su abuelo adoraba, aquí era donde sus abuelos derramaban su corazón, aquí es donde derramaban su aceite, aquí es casa de Dios, puerta del cielo. Pero nuevamente, como pasó con Abraham, primero tiene un encuentro en Betel con Dios y de ahí viene la prueba. A Abraham el Señor lo mandó a Egipto, pero a Jacob lo mandó con su tío Labán a Harán, y el tío le robó, lo estafó, le hizo de todo. Pero por más que hacía, Dios estaba con Jacob. Y entonces Jacob, cuando por fin puede salir de esa prueba, ¿a dónde creen que es el primer lugar que va? A Betel. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. Pero pastor, ¿que no el ángel de Dios le cambia el nombre en Génesis 32 cuando lucha con él? Sí, ahí es donde Jacob arrebata la bendición. Pero es en Génesis 35, hasta que está en Betel, que el Padre le confirma la promesa y le dice: ya no eres Jacob, ya no eres el usurpador, ahora eres Israel. Y es en Betel, casa de Dios, puerta del cielo, donde Él es transformado, donde Él es
es cambiado de Jacob en Israel. Ayer veía algo muy curioso en la Biblia. Después de que Jacob lucha con el ángel y el ángel de Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, Jacob aún no había sido totalmente transformado, porque después de eso lo que llega es que llega con su hermano Esaú y echa unas mentirillas. Pero es hasta Génesis 35 que el Señor lo lleva a Betel y que el Señor hace una transformación completa de su corazón y pasa de ser Jacob a ser Israel, el padre de naciones. E Israel entiende y agarra aceite y lo derrama y bendice a Jehová. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es en Betel donde los llamados son transformados. Es en Betel donde las promesas de Dios son hechas, son confirmadas. Es en Betel donde aquellos llamados tienen un cara a cara con su Señor. Es en Betel donde los llamados aprenden a adorar. Es donde sus ojos son abiertos, las escamas caen y dicen: ciertamente Jehová está en este lugar. Y es donde tienen la revelación y se convierten en adoradores. Y verdaderamente dicen: bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay ciertos puntos estratégicos en la tierra que Dios elige para abrir puertas del cielo en esos lugares. Se abren puertas en esos lugares y el cielo se une con la tierra y lo sobrenatural sucede. Lo que está sucediendo aquí no tiene que ver con nosotros, tiene que ver que Dios en su misericordia decidió establecer un Betel aquí. Por el sacrificio de Jesús tenemos acceso al trono de gracia. Hay ciertos lugares en la tierra donde Dios abre una puerta, donde Dios no se aguanta y abre una puerta en el cielo y dice, me imagino al Padre abriendo la puerta del cielo y diciendo: estos son mis hijos amados, en ellos tengo complacencia. Pero la puerta queda abierta. La puerta queda abierta. Una puerta que une
el cielo con la tierra, donde los hijos de Dios vendrán al pan, al vino, al aceite, donde vendrán al conocimiento de su persona, de su presencia. Donde aquellos que se habían olvidado, apartado de Dios, o no le conocían o se habían enfriado, llegarán a este lugar y dirán ciertamente: hay Dios en Israel y Dios en el mundo entero. Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. El Señor nos habló hace un tiempo y dijo: este lugar será insuficiente, les entregaré el lugar amplio y espacioso para que preparen esa presa para recibir el agua que ha de venir, para que preparen esa presa que va a recibir a los hambrientos y sedientos, que va a recibir la cosecha de los últimos tiempos.